¿Cómo están todos? Buenos días. Bueno, bienvenidos. Hoy es miércoles. Bienvenidos a este nuevo tiempo de escudriñar las Escrituras, de crecer en confianza, crecer en el conocimiento de Dios, que es nuestro interés. Crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es nuestro interés de estar aquí todos los días, y quiera Dios que podamos seguir haciéndolo día tras día, que nunca paremos de buscar a Dios, porque Él es el todo del hombre. Ese es el todo del hombre, conocer a Dios, tener una verdadera relación de intimidad con Él, dejar atrás el pasado, dejar atrás toda religiosidad y empezar una relación fresca, una relación nueva, una relación que fluya en dos sentidos, porque eso es lo que significa intimidad. Dios tiene intimidad con los que le tememos, con los que tenemos reverencia a su nombre, y es una relación fluida, es una relación de dos. Intimidad se tiene entre dos y esa intimidad da fruto. Cada vez que hay intimidad, eso debe producir algo, debe producir un fruto. Bien dijo Jesús que nos acercáramos al Padre confiadamente, que cerráramos la puerta tras de nosotros y que nuestro Padre, que ve allá en lo secreto, nuestro Padre desde los cielos, Él está viendo, pero Él no está allá lejos, Él está ahí contigo. Y Él que ve allá en lo secreto, en público te recompensará. Así que vamos a continuar entonces hablando del poder que hay en la sangre de Jesús. Y es que el poder que hay en la sangre de Jesús viene por el derramamiento de la sangre que Jesús hizo por nosotros en la cruz, pero no es solo por el derramamiento en sí, es por la fe en esa obra perfecta que Él hizo en favor de nosotros. Así que vamos a continuar entonces hablando acerca de este tema. Pero lo que yo sentí esta mañana de parte de Dios es que Él quiere que llevemos esto a un nivel diferente. Que lo que estamos hablando lo llevemos a un nivel que va más allá de simplemente un tema. Porque aquellos de los cuales la Biblia habla, que fueron héroes de la fe, fueron héroes de la fe no porque creyeron solamente, sino porque actuaron conforme a esa fe. Porque la fe en sí misma, sin actuar, sin un accionar, pues no es realmente viva, no va a tener un efecto, no va a tener un poder ni en ti ni en las personas que te rodean. Pero el tipo de fe que Dios quiere que tengamos es el tipo de fe que produce, que llama a la existencia lo que no es, pero que también llama a la no existencia lo que aparentemente es. Así que bueno, en esta mañana yo les invito a que miremos un ejemplo que Dios nos dejó en las Escrituras sobre un hombre que supo creer, un hombre que supo caminar en la fe del Hijo de Dios, un hombre que conoció a Jesús muy de cerca. Tal vez ustedes estarán pensando en uno de sus discípulos, tal vez estemos pensando en sus hermanos, los hijos de María. Sí, no sé qué se le vendrá a la cabeza en este momento, pero era alguien muy cercano a Jesús. Alguien de quien Dios dijo, este es mi amigo porque me cree. Tal vez algunos han empezado ya a reconocerlo. Se trata de Abraham. Se trata de Abraham, el padre de la fe. Dios lo llamó el padre de la fe, y es curioso que Dios llame padre de la fe a un hombre que después de Dios haberle prometido que le daría una gran descendencia, así como las estrellas del cielo, como la arena del mar que no se puede contar. A los 75 años más o menos Dios le da esta promesa, pero pasado el tiempo ya él empezó seguramente, yo no diría que eso fue algo entre él y su esposa, en donde seguramente permitieron que la duda entrara a su corazón. Y es ahí cuando Abraham y Sara acuerdan que Abraham estaría con Agar, tendría relaciones con Agar, y esa sería la descendencia que él tenía. A veces nosotros interpretamos
la voluntad de Dios de esa manera. A veces Dios nos hace promesas y nosotros pensamos que para que esas promesas se cumplan tenemos que darle una ayudadita a Dios. Y es ahí donde nosotros metemos mano a los propósitos de Dios y frustramos muchas de las cosas. Realmente, en el caso de Abraham no se frustró, pero sí vino a ser un gran problema para él, para su hijo y para la descendencia de sus hijos. Todos sabemos que el primer hijo de Abraham con su esclava, lo cual no estaba dentro de los planes de Dios, que la promesa se cumpliera a través de una esclava que era egipcia y trabajaba para ellos. Pues no era la intención de Dios que la descendencia de Abraham viniera desde allí. Él veía la descendencia de Abraham desde Sara, su esposa, una mujer anciana, pero en la cual Dios se quería glorificar. Era una mujer que, humanamente hablando, era imposible que pudiera darle descendencia a Abraham. Abraham en sí mismo ya era un hombre anciano que no podría tener descendencia, pero el deseo de Dios era glorificarse justamente en ello. En los imposibles es donde vemos nosotros a Dios con mayor claridad. Dios quiere darse a conocer y a través de esas situaciones que nosotros a las cuales no le vemos salida, esas situaciones que son imposibles para el hombre. Dios dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es más, no solamente es posible para Dios, sino que no es difícil. ¿Hay algo difícil para Dios? Hace él esta pregunta. Así que Abraham no confió plenamente, Sara no confió plenamente y tuvieron un hijo con su esclava y ese hijo se llamó Ismael. Ustedes conocen la historia. Pero Ismael va creciendo y después aparece Isaac allí en el escenario. La promesa de Dios se iba a cumplir, porque las promesas de Dios son en Cristo, en el sí y en el amén. En Cristo las promesas de Dios todas se cumplen. Pero ellos dudaron, así que ya tenían un hijo, Ismael, Abraham y su esclava. Ahora su esclava se rebela contra su ama, ¿sí? Ahora ya no obedece a Sara y el hijo también está grandecito. Al nacer Isaac, ahora el hijo grandecito empieza a tener una presión negativa sobre el hermano menor. Es así que Dios le dice a Abraham que debe sacar a su esclava de allí, de su casa, no podía tenerla allí. Y también a su hijo, no podía tener a los dos hijos en el mismo lugar. Hay un hijo de desobediencia y hay un hijo de la promesa y ellos dos no conviven juntos, así que debe sacarlos de allí. Ellos son enviados al desierto. En el desierto Ismael está a punto de morir y su mamá, que también está allá en el desierto, a pesar de que Abraham les dio provisión, la provisión acabó para ellos. Y creyendo que iban a morir, entonces su madre le clama y ese clamor llega hasta la presencia de Dios y Dios le promete que de él vendrá una gran descendencia y es lo que hoy conocemos como los musulmanes. El mundo musulmán, ellos son hijos de Ismael, mientras que los hebreos, los judíos, son hijos de Isaac. Ahí están los dos pueblos, hasta el día de hoy hay contienda entre ellos. Hijo de la promesa y el hijo de desobediencia. Así que esto para contextualizar un poco sobre la situación de Abraham y su familia. La voluntad de Dios es que nuestra fe sea una fe práctica, sea una fe viva, una fe real. Y esa fe va a ser probada, como dice las Escrituras, porque si el oro es preciado, nuestra fe es aún más valiosa y ha de ser probada como lo es el oro. Y vamos a vivir situaciones, seguramente todos las hemos vivido, en donde la fe es puesta a prueba. Y también vamos a ver situaciones en la vida cotidianas que están ejercitando esa fe. Hay situaciones, llamémoslas un poco molestas en su momento, pero que tienen como propósito fortalecer ese músculo de la fe.
Porque la fe es como un músculo, hay que ejercitarla. Si no ejercitamos la fe, cuando vengan las situaciones fuertes no vamos a poder resistir. Pero por eso Dios continuamente nos está probando y cada vez nos está llevando a niveles mayores. Y vamos a leer el pasaje donde Dios le da una orden a Abraham, donde la mayor prueba que yo haya visto en la historia acerca de la prueba de la fe más grande, creo que la vivió Abraham. Y yo creo que ahí fue donde él obtuvo ese título del Padre de la Fe. Cuando vemos en Génesis 22, que dice así, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Holocausto, sacrificio. Entrégame, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Ya vemos un Abraham diferente. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Miren la confianza que tenía Abraham. Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Pero Abraham le está diciendo a sus siervos, espérenme aquí, yo voy a ir conmigo y luego regresaremos a ustedes. Esa es confianza. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham la segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. Bueno, vamos a verlo hasta allí. Mira el tipo de fe que Dios espera, el tipo de fe que honra el nombre de Dios, el tipo de fe que inspira el corazón de Dios para decirte, por cuanto has creído, por cuanto has creído, por cuanto has creído, yo te bendeciré. Yo te bendeciré por cuanto has creído. Ahí, miren esta fe, miren la diferencia. Ahora encontramos un Abraham decidido. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué llevó a Abraham a tomar decisiones tan drásticas como escucha la voz de Dios
y le dice, sacrifícame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Mire cuánta revelación estaba trayendo Dios a Abraham. Y mire qué fe, mire la fe, el nivel de fe que tenía Abraham. Él sabría lo que iba a pasar. Ya Dios le había dicho que iba a pasar. Ahora yo te pregunto, ¿Dios te ha dicho qué va a hacer con tu vida? ¿Dios te ha dicho de qué manera te va a usar? ¿Dios te ha dicho cuáles son sus planes para ti? Dios tal vez te ha dado órdenes. Tal vez te ha dicho, necesito que hagas esto, necesito que hagas lo otro. Hay algo que nosotros debemos sacar de nuestro vocabulario, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me pides esto? No vemos a Abraham aquí pidiendo explicaciones. Aquí vemos a un Abraham totalmente confiado. ¿Por qué? Esa confianza solo puede venir de una relación personal con Dios. Esa confianza solo puede venir de la relación personal, íntima y constante, a través de la oración, a través del conocimiento de la voluntad de Dios y del carácter de Dios que es revelado por su palabra. Si yo no leo la palabra de Dios, si yo no oro, si yo no busco su presencia, si yo no le pregunto, entonces no llegaré a conocer a ese Dios confiable que conoció a Abraham. Abraham entendió, conoció, sabía, lo tenía allí grabado en su espíritu. No sé qué tanta revelación tendría él de lo que Dios iba a hacer, pero él sabía que lo que fuera, que viniera de Dios, era bueno. Aunque pareciera horrible a los ojos, al pensamiento humano, pero él dijo, Dios lo está pidiendo, algo tremendo él va a hacer. Y le dijo a sus siervos, tranquilos, aquí vamos a venir a regresar los dos. De esta saldremos bien librados, porque algo grande y poderoso Dios está haciendo. Y era la revelación, una revelación poderosísima que Dios estaba revelando al mundo de entonces y a nosotros acerca de esta experiencia, porque recuerden que todas estas experiencias se escribieron como testimonio a nosotros. Y ese es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos. Si hoy en día tú escuchas una voz que te dice, sacrifícame a tu hijo, reprende esa voz de Satanás, porque Dios no te va a pedir que sacrifiques a tu hijo, cuando aquí nos está revelando que Él mismo tenía provisión, que iba a ocupar el lugar de su hijo. Y seguimos hablando del derramamiento de sangre. Ahí lo que Dios le enseñó es, no tienes que sacrificar a tu hijo. Yo tengo un sacrificio mejor que ese. Por ahora te voy a mostrar un carnero y él va a reemplazar a tu hijo. Ese carnero va a reemplazar a tu hijo para que no muera ahora. Pero le fue revelado al corazón que un sacrificio mejor que ese, que un sacrificio perfecto habría de hacerse, no solamente por su hijo, sino por las generaciones postreras, las generaciones que vendrían después. Y aún antes de su generación, ya la sangre había sido usada para guardar al hombre de la muerte. Y es que todos los patriarcas, a ellos les fue revelado el poder de la sangre de Jesús. A ellos les fue revelada la obra de la cruz. Ahora vemos los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, en donde Abel creyó a Dios, creyó que era con un sacrificio de sangre que podía acercarse a Dios. Caín no le creyó y Caín no halló gracia a los ojos de Dios y por eso cometió lo que cometió. Así que al igual que Abel, aquí vemos Noé también recibió revelación de que era por medio de la sangre que el hombre era redimido. Y era por medio de la sangre que podíamos ofrecer sacrificios aceptos a Dios. Y el único sacrificio acepto ante Dios hoy en día ya no son los carneros, ya no son las ovejas, es Cristo. Es presentarnos en Cristo, presentarnos en el nombre de Jesús. Es creer en la obra que Jesús hizo. Y aquí vemos el tipo de fe que Dios quiere que tengamos. Es la fe, la confianza en Dios. Dios es totalmente confiable. Dios es totalmente confiable. Así que
Vamos a Hebreos 11, que hace referencia al pasaje que acabamos de leer. Y recuerden que en Hebreos 10 se habla del sacrificio, el sacrificio de Cristo que quita el pecado desde el capítulo 9. En el capítulo 10 continúa hablando de cómo Jesús se presentó delante de Dios con su propia sangre, y posteriormente viene la fe. Mire que estos dos temas Dios los trata muy de cerca, y es el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios y la fe en tal obra. ¿Y qué es pues la fe? La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso era lo que tenía Abraham en su corazón. Él tenía la fe puesta en Dios, tenía una certeza de que Dios sabía lo que hacía, la convicción de lo que no se ve. Ahora, llevémoslo a nuestro contexto y lo que Dios te está hablando. Tal vez hay cosas que estás viviendo ahora, cosas que Dios te ha pedido, o situaciones que estás enfrentando actualmente. Pero lo único que Dios te pide es: ten certeza, ten confianza. Ten confianza que yo estoy en control. Ten certeza, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe, la confianza, pero no cualquier tipo de fe. No, yo tengo fe en que las cosas van a salir bien. No, yo tengo fe en Dios. Pero ¿qué fundamento tiene esa fe? Si la fe en Dios no tiene como fundamento el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, esa fe no tiene un fundamento sólido. Y cuando vengan las circunstancias, vas a colapsar. Y lo que Dios no quiere que suceda. Dios quiere que nuestra fe sea sólida, que sea firme, que no titubeemos. Pero la única forma es teniendo la misma fe que estos patriarcas tuvieron. Y era la fe en la sangre del Cordero. Que hay poder en la sangre de Cristo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendimos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora que leo esto, recuerdo un testimonio acerca de esto que dice: entendemos que las cosas fueron constituidas por la palabra. Dios ordenó y las cosas sencillamente surgieron de la palabra. Dios lo decretó y las cosas vinieron a existencia. Lo que no existía vino a la existencia. Pero todo esto tiene como fundamento la sangre de Cristo para nosotros. Nuestra salvación, que no teníamos, vino a ser una realidad por el derramamiento de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene poder, un poder ilimitado, un poder que no alcanzamos siquiera a imaginar. Alguna vez, y les voy a contar este testimonio que tiene que ver con ello. Cuando aquí oramos, cuando nos congregamos en nuestra casa, los que aquí vienen, es su casa también. Cuando nos congregamos acá, lo hacemos buscando a Dios, lo hacemos no buscando una doctrina, lo hacemos no buscando una religión o la aprobación de los hombres. Buscamos el conocimiento de la voluntad de Dios y oramos por las personas confiados en lo que Dios hizo ya por ellos. Confiamos en la obra que Jesucristo ya hizo en la cruz por cada uno. Y hay personas que vienen con diferentes circunstancias, diferentes enfermedades, aflicciones de toda índole. Y la sangre de Cristo siempre está en nuestros labios. Señor, nosotros creemos en el poder de la sangre de Cristo. ¿Para hacer qué? Para hacer cualquier cosa que está en tu corazón. Recuerdo un caso particular, y tal vez algunos de los que están viendo allí lo recuerdan. Un hombre ya mayor que había sido víctima de uno de estos grupos armados, en donde su esposa la asesinaron a una de sus hijas, la violaron, y tenía una hijita, la menor, 8 años, la tenía en sus brazos, y allí se la asesinaron en sus brazos. A él le propinaron 8 impactos de bala, lo dieron allí por muerto, pero Dios lo guardó su vida y él sobrevivió con 8 impactos de bala. Un día llega a este lugar y bueno, al final dijimos: alguien quiere que oremos por usted. Así que pasó, él quiso que oráramos por él.
creemos en el poder de la sangre de Cristo al orar por él. Él se sorprendió al final porque su mano abría. Yo no oré por su mano, pero su mano ahora ya se podía mover. Él tenía la mano así. Yo no me había dado cuenta, esa era la primera vez que venía. Tenía su mano así rígida, pero de pronto su mano ya se podía mover. Él me contó que ahí tenía un impacto de bala, ahí tenía un proyectil todavía que le impedía el movimiento. Bueno, a los 15 días tal vez, me volvió otra vez y me pidió oración por un proyectil que él tenía aquí muy cerca al corazón. Varios de esos proyectiles, creo que por aquí en el cuello también, tenía proyectiles que nunca salieron y no los quitaron, no los podían quitar por el lugar donde estaba, causaba más daño quitarlos. Pero este proyectil estaba causando gran molestia. Cuando puse mi mano sobre él, yo pido al Espíritu Santo: Señor, guíame, sé tú, porque yo no sé cómo orar. Y la verdad es que este consejo yo les doy, y es: siempre acérquense a Dios como quien no sabe nada, como quien no sabe orar, como quien no sabe qué pedir, porque es la realidad, las Escrituras lo dicen. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Confiados en la sangre de Cristo, pongo mi mano sobre este hombre, aquí en su pecho, y nunca se me hubiera ocurrido una oración así, pero esta fue la oración que salió. Padre, tú llamaste a la existencia, como está aquí. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por tu palabra. Tú llamaste a la existencia todo lo que hay, pero así como tú llamaste a la existencia todo lo que hay, también puedes llamar a la no existencia. A ese proyectil que está ahí en el nombre de Jesús, llamamos a la no existencia a ese proyectil. Fue la oración más extraña que yo jamás haya hecho de aquí hacia atrás. Lo cierto es que inmediatamente el proyectil desapareció porque él lo podía tocar, él lo podía. Y hace poco encontré al hombre, lo visitamos, él vive en un hogar para adultos mayor, y me contó que nunca más había sentido el proyectil. Era algo que para él era palpable, que todo el tiempo le estaba molestando. Así que ese proyectil fue llamado a la no existencia y dejó de existir. Así que le pido que no piense nada de mí, piense lo que está escrito. Lo que le quiero decir es que si las Escrituras dicen que Jesús derramó su sangre por ti, que hay poder en la sangre de Jesús, que por la sangre de Jesús tenemos reconciliación con Dios, que por la sangre de Jesús, por el derramamiento de su sangre, por sus heridas, nuestras enfermedades fueron sanadas. No estoy hablando de mí, estoy hablando de las Escrituras. Y lo que le quiero motivar es a que usted ejercite su fe y le crea a Dios que lo que está allí escrito es real. Abraham fue llevado a un nivel en donde él tuvo que ejercitar su fe. Él tuvo que utilizar toda la fe, todo lo que hubiera conocido de Dios, todo lo que había aprendido de Él, esa relación de años. Llegó un momento en donde fue probada, pero no fue probada para humillarlo, no fue probada para avergonzarlo, fue probada para, a través de esta experiencia, bendecir sus generaciones postreras. Y esa generación somos usted y yo. Para que pudiéramos vivir una fe como la de Abraham, porque dice que los hijos de Abraham son los hijos de la fe. No son hijos de religión, son hijos de la fe. Y lo que sucedió con este hombre no sucedió por mí, sucedió para la gloria de Dios, sucedió porque Él nos estaba enseñando. No hay nada difícil para Dios. Y si hay un versículo que te dice, arrepiéntete, ese versículo también es real. Y si hay un versículo que dice, si tú cuidas de poner por obra mis palabras, lo que está aquí escrito, ciertamente yo te prosperaré. También es verdad. Y si dice, cree, también es verdad. Y Dios nos coloca muchísimos ejemplos allí y dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y más abajo en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por la fe en qué? En la sangre del Cordero. Lo que sucedió allí ni siquiera salió de mí, salió del Espíritu Santo, salió de Dios y nos estaba dando una lección.
del poder que hay en la sangre de Cristo, en la fe en la sangre de Cristo. Allí abajo dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin confianza en el sacrificio de Cristo, es imposible agradar a Dios. En el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, porque en su casa, el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, ahora sí en el versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Yo no sé para dónde me llevan, pero sí sé con quién voy. Yo no sé cómo será el camino, habrá lugares pedregosos, habrá fango en el camino, habrá muchas cosas, pero el camino realmente yo sé con quién voy. No es lo que me encuentre en el camino, es la persona con la que voy, la persona de Jesús, la que afirma mi corazón, la que afirma mis pasos. Por la fe habitó como extranjero Abraham en la tierra, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A pesar de ese desliz que tuvieron, Dios todavía exalta la fe de ellos. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y habla también de cómo en el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, piensa si tú estás siendo probada en tu fe o probado en tu fe, él ofreció a Isaac. ¿Qué crees tú que estás perdiendo? ¿Qué crees tú o qué te está pidiendo Dios en este tiempo? Hay algo que Dios te está pidiendo. Sacrifícame a tu hijo, sacrifícame aquello que es tan valioso. No había nada más valioso para Abraham en el nivel natural que su hijo. Lo anheló siempre, era la descendencia a través de la cual vendría un día el Mesías. No había un anhelo más grande en el corazón de Abraham que tener su descendencia. Cuando fue probado, él ofreció a Isaac. En este momento deja que el Espíritu Santo te muestre cuál es ese Isaac para ti. ¿Qué es eso tan importante? ¿Qué es eso tan importante? Que hoy Dios te dice, tienes la suficiente fe, tienes la suficiente confianza como para entregármelo y dejarme que yo me encargue. Tienes la suficiente fe como para ponerlo en ese altar del sacrificio, en donde ya no depende de mí. Tienes la suficiente fe para colocarlo allá. ¿Qué es aquello que Dios te ha pedido? ¿Qué es aquello tan valioso que Dios quiere tomar en sus manos? ¿Qué es aquello? Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Imagínense, era el único. Aquí ni siquiera tiene en cuenta a Ismael. Ya Ismael era grandecito, pero aquí no lo tiene en cuenta como si fuera descendencia de él, sino que ofrecía su unigénito, siendo el menor. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Solamente hay una promesa, solamente a través de un hijo vendría la promesa. Pensando que Dios es poderoso para levantar
aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios es poderoso, no sencillo, fácil. Espérenme aquí, yo voy, sacrifico a mi hijo como Dios quiere que lo haga. Sacrifico a mi hijo, Dios quiere que le entregue a mi hijo, se lo voy a entregar. Y sé que Dios lo va a resucitar, Dios lo va a levantar de entre los muertos, porque Él es poderoso para hacerlo y es capaz de hacerlo. Él es poderoso, tiene todo el poder para traerlo a la vida de nuevo. Y aquí regresaremos, espérenos acá, no nos demoramos. Pero Dios tenía el reemplazo para su hijo. Dios tenía el reemplazo para su hijo y tenía el reemplazo para todas las generaciones después de su hijo. Después de su hijo vendrían todas las demás generaciones, incluyéndote e incluyéndome. Nosotros somos esos hijos de Abraham, que por creer que Dios es poderoso para levantarnos de entre los muertos y resucitarnos a una vida eterna, eso nos convierte en descendencia de Abraham, los descendientes por la fe en el Hijo de Dios. Pero hoy lo que Dios te dice es, tú tienes que ejercitar tu fe, y esta vez lo vas a hacer entregándome a ese Isaac. Entrégame a ese Isaac. Entrégame a ese Isaac. Ponlo en el altar. Dios proveerá, dijo. Dios proveerá. Dios jamás va a pedir que sacrifiques a tus hijos, pero sí te va a pedir que se los entregues a Él. Le vas a pedir no solo por tus hijos, por aquellas cosas que hoy son muy importantes para ti. Entrégaselos y confía. Confía. Dios se proveerá. Dios proveerá. Holocausto ya lo hizo. Jesús es el sacrificio perfecto de Dios. No tenemos que hacer más sacrificios. Sencillamente entreguémosle todo a Él. Pongámoslo todo delante de Él y confiemos que ya la obra fue perfecta. Él quiere la fe de Abraham. La fe de yo tal vez no tengo el mapa completo, pero con escuchar tu voz yo sé que yo no me voy a extraviar. Tú estás mirando desde lo alto. Yo estoy aquí en la tierra, pero desde lo alto tú estás guiándome, mostrándome el camino. Afina mi oído para yo escucharte, porque tú me dirás, ve a la derecha o ve a la izquierda o sigue derecho. Pero hay que escuchar tu voz, hay que creerte. Ve a la tierra que te mostraré. Pero yo no sé cómo llegar allá, pero escuchando tu voz llegaré. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé esa confianza que le dio a Abraham. Esa misma fe que él tuvo en Jesucristo como Salvador de su Hijo. En Jesucristo como Dios, para quien todas las cosas son posibles. Así que yo le invito a que oremos en esta mañana. Vamos a unirnos y vamos a colocar aquello que es tan valioso para nosotros, lo vamos a colocar delante de Dios, confiando en que Él sabrá lidiar con cualquier situación. Así que, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias en esta mañana, Dios, por este testimonio de Abraham, que nos dice, puedes confiar en mí. Y ayúdanos, Señor, a vivir vidas de fe, vidas confiados, Señor, totalmente, que podamos decir, sí, Señor, tú eres poderoso, tú lo puedes hacer, en ti puedo confiar totalmente. Padre, te confiamos nuestros hogares, te confiamos nuestras finanzas, te entregamos nuestros sueños, todo lo ponemos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque Dios de los cielos nos has llamado a ser ese Abraham para la generación que aún no ha creído, que aún no te conoce. Porque tú nos has llamado a vencer el mundo y nos has llamado a vencerlo por medio de la fe en la sangre del Cordero, por medio de la fe en la sangre de Jesús, por medio de la fe en Jesucristo. Y por eso yo te doy gracias
en esta mañana, Señor. Oro porque la fe de aquellos que están escuchando allí sea la fe que produce cosas, no sea una fe muerta, no sea letra, que lo que han leído en las Escrituras para ellos no sea letra muerta, sino que sea palabra viva, fe que transforma, fe que impacta los lugares a donde vamos, fe que nos lleva a declarar palabras que salen desde el trono de Dios y que cambian los ambientes, que llaman a la existencia lo que no es y a la no existencia lo que nuestros ojos dicen que es. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra, nos has dado fe. Oro por esa fe creativa, esa fe que cambia todos los ambientes en donde estamos. Te doy gracias, Señor, porque aún mientras yo estoy orando, la confianza que tú has puesto en que lo que tú has dicho es real, ya está cumpliendo su propósito en los que están escuchando. Y aún muchos de los que están escuchando están siendo sanados. Muchos de los que verán este video serán sanados de diferentes enfermedades. No por mí, por ti, Señor, que hiciste la obra perfecta, por ti que fuiste a la cruz, por ti que nos redimiste, por ti que diste provisión, por ti que te proveíste, que diste provisión de cordero. Gracias, Señor, te doy, porque hay poder en la sangre de Jesús para detener las enfermedades, para detener las plagas. Hay poder en la sangre de Jesús para transformar el mundo entero. Te doy gracias por aquellos que están escuchando, yo los bendigo y tu nombre lo exaltamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana también oramos por nuestros gobernantes, oramos para que haya sanidad en sus corazones, porque también hay poder en la sangre de Cristo para sanar el corazón del hombre. Oro para que tu Espíritu Santo venga y traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que muchos al escuchar este testimonio, al escuchar este mensaje y al escuchar el mensaje que tú envías a través de los que están hoy viendo este video, Señor, sean convencidos por tu espíritu de pecado, de justicia y de juicio, y sean convencidos de tu salvación, y sean convencidos de las buenas nuevas, de que tú venciste el pecado, aquel pecado que nos esclavizaba. Te doy gracias, Señor, por tocar cada persona que está en eminencia, para que todos ellos, Señor, se conduzcan como quien ha de entregarte cuentas a ti, Señor, y no a los hombres. Que todo lo que hagan, lo hagan delante de ti, para ti. También te pido porque cada uno de nosotros, Señor, vivamos y todo lo que hagamos de obra o de hecho de obra, Señor, lo hagamos como para ti, Señor, y no para los hombres. Con amor, con pasión, con confianza de que es al Altísimo a quien servimos. Te doy gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Familia, que tengan un feliz día.